Dice la palabra: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Esencialmente hemos venido para encontrarnos con Dios. Pero si usted viene y no experimenta la presencia de Dios, entonces algo queda incompleto ahí. ¿Me están escuchando, hermanos? Y yo quiero bendecir a cada persona que nos está mirando a través de las redes sociales. Nuestro Dios no es un Dios virtual. Y los que tienen un Dios virtual tendrán una salvación virtual. ¿Me están escuchando? Hay tantas porciones de la palabra del Señor que hablan de estar en la casa de Dios, de gozar como familia la presencia de Dios. Así que, hermanos en el Señor, gozamos de la buena presencia de Dios. ¿Quién será el mejor amigo del hombre? No, ya acá, de cuates pues. Se dice que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿verdad que sí? Muy bien. Los perritos siempre son muy atentos. Los perritos le manean la colita aunque usted no les dé de comer, aún cuando les da una patada, ¿verdad? Bueno, había un hombre que tenía un perrito y se fue a un laguito y estaban ahí gozando, y el perrito se metió al agua. Era un perrito muy obediente, era un perrito muy de esos perritos muy educados que siempre siguen a su amo y apenas les hacen un movimiento, un chiflido o algo así por el estilo, ¿eh? O cómo llaman a los perros. No. Ya ven, es muy parecido el llamado, ¿no? Como que todos tenemos más o menos muy parecido el llamado al perro. Yo tengo un perro en la casa, larguito, orejón. A lo mejor alguien puede poner ahí, buscar una imagen de mi perro para que conozcan a mi perro. Mi perro se llama Hambi. Hambi, así se llama mi perro. ¿Por qué? Porque arrasas un jambón. Ese come lo que se le ponga enfrente. Bueno, y entonces el hombre estaba ahí con su perro y finalmente, después de un ratito, ya tenían que irse. Y nada, no reaccionaba el perro. Yo al perro que tengo en la casa le hago así, y ya, se viene rápido, donde sea, y corre, y ladra, y ya. Y le hizo todo lo que hacía y nada. Finalmente, el hombre agarró un palo y lo aventó a un lado. Pensaron que le iba a dar un garrotazo, ¿verdad? Pero no. Y lo aventó, y cuando entonces aventó el palo, el perro se paró corriendo y fue y lo agarró y ya empezó a mover la cola, y ya entonces pudo seguir a su amo. ¿Cuántas veces Dios tiene que hacer algo para llamar nuestra atención? ¿Se han dado cuenta de eso? Abran la palabra, por favor. En Lucas capítulo 8, versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es el final de una porción
que comienza desde el versículo 22. Ahora voy a leerles el versículo 22, aunque vamos a tener como parte fundamental el versículo 25 que acabamos de leer. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, que este es un pasaje para nosotros la iglesia, y para nosotros los creyentes, los que hemos tenido ya una relación con el Señor Jesucristo. Y hoy verdaderamente quiero que todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales presten atención para escuchar la palabra y para recibir la palabra del Señor. Este pasaje tiene muchísimas cosas, mis amados hermanos. Entre ellas, para mí es maravilloso ver a Jesús descansando, durmiendo, siempre mostrando la necesidad humana, la necesidad que tenemos todos, como usted y como yo. Este es el día de reposo. ¿Me escucharon? Este es el día de reposo. Es el día de descansar en la presencia de Dios. Por eso le vuelvo a repetir: usted necesita experimentar la presencia de Dios. Y los tiempos en la reunión tienen un propósito. Cada momento en el culto tiene una razón. La oración de clamor es una oración de búsqueda de la presencia del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y usted debe de encontrar en cada parte de la reunión que tenemos una razón, debe entender la razón que hay. Pero esencialmente, al encontrarnos en alabanza y en adoración al Señor, el resultado debe de ser que su alma repose en la presencia de Dios. 6 días trabajarás, dijo el Señor, y harás toda tu obra y todo tu trabajo, y tendrás toda la aflicción, pero allá finalmente el séptimo descansarás. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Y ayer estuve investigando por aquellos que de repente tienen un poquito de confusión. Vivimos bajo la gracia, y en la gracia los hijos del Señor empezaron a descansar el primer día de la semana. Estuve leyendo artículos de historia, tanto cristianos como seculares, y los informes que daban desde el primer siglo y el segundo siglo y el tercer siglo, para entender que era el primer día de la semana cuando los cristianos se reunían para celebrar la resurrección de Cristo y descansar con el viejo orden del Antiguo Testamento, entrar en reposo en la presencia de Dios. Amén. Bien, pues ahora vemos al Señor Jesús descansando. Él ha tenido un día muy cargado, ha estado ministrando, ha estado liberando, ha estado trabajando fuertemente, y finalmente Él dice: pasemos al otro lado del lago.
y se suben a una barca y se van por el lago ahí está el laguito, es el lago de Galilea, el mar de Galilea, ese es el llamado mar de Galilea. Ahí se subió el Señor con sus discípulos para ir al otro lado, pero en realidad yo quiero decirles, mis amados hermanos, que el Señor Jesús no hace nada sin un propósito igualmente. Cada pasaje de la Escritura nos señala un propósito del Señor. Y en este caso, el Señor Jesús les está tirando una varita a sus discípulos, como el amo le estaba tirando una varita al perrito, para llamar su atención, porque hay tiempos donde el Señor tiene que hacer algo para llamar tu atención, porque no le estás prestando la atención que el Señor quiere que tú le prestes. El mar de Galilea es un lago muy particular. Primeramente, tienen que saber que este lago está bajo el nivel del mar. No está al nivel del mar. Este lago está bajo el nivel del mar. Y es impresionante la cantidad de metros que este lago está bajo el nivel del mar. 221 metros bajo el nivel del mar. Así que entonces, como se puede ver ahí en la imagen, está rodeado de montañas y tiene una salida hacia lo que es el mar muerto, que ellos dicen mar salado. Así de que está rodeado por esas montañas, es el mismo mar. Recuerden que este es un lago llamado mar de Galilea, también mar de Genesaret o mar de Tiberíades, como quiera, es el mismo, no hay otro, es el mismo. Ahí está rodeado 221 metros bajo el nivel del mar. Y a causa de eso, entonces, hay algunos como cañones, mayormente del sur hacia el norte y también del este hacia el oeste. Las montañas que están al este son las montañas que le dividen con Jordania. Cuando usted ve el lago, entonces al norte, al noreste de este lago es lo que se llaman los Altos del Golán. Son muy populares por todas las guerras y todos los problemas que hay. Este lago es tan extenso, tiene 53 kilómetros. Así que no es un laguito chiquito. 53 kilómetros. Y entonces esas fisuras que tiene hacen corrientes que de repente en un solo momento puede desencadenarse una verdadera tormenta que lo hace ver como un mar tempestuoso. Y así es más o menos como se ven las barcas cuando se levanta el mar de Galilea. ¿Ok? Bueno, ese es el mar de Galilea en calma. Así más o menos. Aunque es un lago. Pero puede de repente desencadenarse una verdadera tormenta que hace que como un mar, no como un lago, es como un mar. Por eso se llama el mar de Galilea, porque de repente se deja venir esas corrientes de aire que chocan y pueden durar 12 horas, 13 horas, puede durar mucho tiempo, dependiendo la intensidad del viento que venga del desierto. Tiene que saber que la parte norte es una montaña que es un monte nevado, es el monte Hermón, y ahí entonces está nevado, frío. Y el sur viene del desierto de Sin, desde Sinaí. Entonces en el lago chocan las corrientes de aire frío y caliente, que ustedes saben que son lo que provoca propiamente los huracanes. Los huracanes se dan por el choque de las corrientes frío-caliente
y eso hace entonces que se encrespe el mar y se ponga de esa naturaleza. Así que, hermanos, la vida puede traernos un estrés de esa naturaleza. La vida puede presentarnos un estrés de esa naturaleza, un cansancio de esa naturaleza, una tormenta que viene y que de repente nos hace realmente sentirnos tan frágiles, tan pequeños, que la primera pregunta que me vino a la cabeza es: ¿por qué el Señor se subiría a esa barca si nuestro Dios, que sabe todas las cosas, sabe que esa noche se desataría esa tormenta en ese lugar? Y entonces me puse a pensar en qué había en la mente del Señor Jesús haciendo esto. Y encontré dos cosas. Si Él sabía que se iba a levantar esa tormenta, pero además no solamente Él sabe que se va a levantar esa tormenta, pero además Él se duerme. Se duerme. ¿Alguno aquí de repente ha sentido que Dios se ha dormido para su vida? Honestamente. 1, 2, 3, 5, 10, 80. Miren, hermanos, efectivamente hay momentos en nuestra vida en que nosotros pensamos que Dios se ha dormido y que no se da cuenta por la tormenta que estamos pasando. ¿Qué pasaría por la mente del Señor entonces para subirse a ese barco? Dos cosas. Número uno, fíjese qué cosa tan interesante. Cuando Él llega, se sube a la barca y se duerme. No solamente, ya dijimos que estaba muy cansado, que había tenido un día extenuante, ministrando, sanando, liberando, pero finalmente Él llega, se acuesta y Él confió en sus discípulos. Él se acostó y Él se durmió, y los que quedaron al mando de la barca fueron sus discípulos. ¿Por qué confió en ellos? Porque ellos eran pescadores, porque ellos eran hombres del mar, porque ellos sabían tratar con las olas, y porque seguro muchas veces habían enfrentado ese tipo de tormentas. ¿Cuántas veces confiamos en nuestras habilidades, no? Otra vez, por favor, quiero que participen. ¿A cuántos les ha salido mal cuando han confiado en sus habilidades? Ay, ahora más. Ok. Ok. No sé si vamos bien o vamos mal, ¿ok? Ya no sé si vamos bien o vamos mal. No sé si que levanten más las manos es bueno o es malo, pero la verdad es que cuando hemos confiado en nuestras habilidades, las cosas de repente no han salido tan bien como nosotros quisiéramos. ¿A cuántos? Esta es una mañana para participar, ¿ok? ¿Están listos? ¿A cuántos no les han salido las cosas cuando han confiado en otros? Yo creo que ahora vamos muy mal. Pero eso es lo primero que el Señor hizo. Encargó la barca a sus discípulos. Pero hay una segunda cosa que creo que es la que también contó mucho, porque el Señor se subió a la barca y se durmió ahí en medio de esa tempestad. Y vea que, vaya que el Señor Jesús tenía el sueño pesado, ¿no?
Yo no pude dormir muy bien anoche. Yo no sé ustedes cómo la pasaron, pero yo no pude dormir muy bien anoche. Por ahí a medianoche, unos que tuvieron una fiesta por ahí empezaron a gritar y gritar. Y entonces cuando alguien grita, los perros empiezan a ladrar y yo me desperté. Bueno, mi perro no se despierta por nada del mundo. Con él no cuenten para nada con eso. Pero yo sí me despierto. Y entonces ya me interrumpió, porque oí los gritos bastante cerca de la ventana de la casa de ustedes y ya me empecé a preocupar un poquito ahí. Pero vamos, el Señor Jesús se durmió. Pero hay una razón por la que el Señor Jesús se durmió profundamente. Y esto es que Él confió en su Padre. Él confió en su Padre. Sabía que había unos marineros expertos que estaban al mando de la barca, pero de todos modos Él sabía que de repente estos les podía fallar. Y la razón por la que Él estaba profundamente dormido es porque Él tenía una confianza profunda en su Padre celestial, que nunca le había fallado. Mis amados, el Padre nunca nos falla. Voy a repetirlo: el Padre nunca nos falla. Él nunca nos falla. Aunque estemos dormidos, aunque estemos profundamente dormidos, Él está en control todavía. ¿Me están oyendo, hermanos? Él está en control todavía. Él tiene control de los vientos, Él tiene control de las tempestades, Él tiene control de los dolores, Él tiene control de las aflicciones, Él tiene el control de cada aspecto de nuestra vida. No le escapa nada. Puedes descansar. Ahora sí ya, amén. A ver, vamos a respirar profundo. La segunda parte de la oración va a consistir en la habilidad que tú desarrolles para poder orar sentado, quieto, ahí, sin salir al baño, sin salir a tomar agua, sin hablar con tu vecino, sin tocar el celular, sin distraerte absolutamente. En eso va a consistir la segunda parte de la oración, en que realmente te puedas concentrar. La primera parte realmente ha sido un entrenamiento y la vamos a seguir haciendo. ¿Me están oyendo, hermanos? Y la vamos a seguir haciendo porque hoy más que nunca es necesario clamar a la presencia de Dios, buscar la presencia del Señor. La palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es muy definida. Clama a mí y yo te responderé. Y la palabra clamar, cará, significa gritar, significa vocerío, pero acuérdese que le dio un significado muy importante: significa acosar a alguien. En otras palabras, necesitamos acosar a Dios. Es lo que el Señor dice en su palabra. Yo no lo inventé. Yo no puse el versículo clama a mí, yo no lo inventé, yo no lo puse. Es un legado de Dios para nosotros, es la herencia de su palabra para que nosotros aprendamos a clamar hasta que entendamos que el Padre nunca nos falla. Nunca. Clama a mí y yo te responderé. Yo te estoy escuchando, pero clama. Por eso se durmió el Señor. Ahora saben que tengo que crecer en la fe, ¿verdad que sí? Miren, el versículo clave que tenemos esta mañana es: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Es la palabra que el Señor les da. Ese es nuestro versículo clave, el 25. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué razón? Porque necesitamos aprender a depender de la gracia de Dios, y que el Padre es un Padre amoroso que está con nosotros y que nos va a ministrar y que no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Amados míos, realmente
es importante, qué importante es saber que hay respuesta y qué importante es saber que hay refugio para nosotros en el Señor. Así que con todo eso tiene que saber que la tormenta se desató. ¿Ok? Con todo eso la tormenta se desató. Es importante saber que el mar de Galilea pues es un mar difícil, así como la vida es un mar difícil, y que de repente nos puede presentar retos, nos puede representar adversidades, nos puede representar algunos dolores. ¿Cómo interpretamos entonces los hijos de Dios estas cosas? ¿Cómo las interpretamos? ¡Ey! ¡Ey! Es un llamado de atención de Dios. ¿Estás pasando por alguna tribulación? ¿Estás pasando por algún dolor? ¿Hay un reto en tu vida esta mañana? ¿No será la varita de Dios que ha sido lanzada para que nosotros pongamos atención, para que de repente nosotros despertemos a lo que el Señor nos está llamando, a lo que el Señor está haciendo? Hermanos míos, nos ha tocado vivir en un lugar bastante complicado, en un lugar bastante peligroso, muy difícil. Tengo una oración, la he compartido con ustedes, espero que ustedes también levanten esa oración delante del Señor. Es una oración bastante difícil. Un día sin ejecutados. Hermanos, y cuando decimos un día sin ejecutados, es porque las noticias son estas, miren. Esas son las noticias. Mire, secuestros, asesinato de mujeres. Esta semana encuentran un cuerpo repartido. Finalmente ayer encontraron la pierna. Ya habían encontrado la cabeza, ya habían encontrado el torso, faltaba la pierna. Esos son los titulares de nuestra ciudad. No es de Irak. No es de donde parece que hay guerra. Hermanos, tiene usted que saber que en México hay más muertos que en la guerra de Irak. Cuando usted tiene una noticia internacional por un ataque, un niño que se inmoló ayer un niño se inmoló. Quiere decir, un niño llevaba una bomba en su cuerpo y se inmoló en un lugar público. Murieron 32 personas. Nosotros llevamos más en la semana. Estábamos el miércoles en nuestra zona, Flores Magón, y por la mañana, 12:30, la 1, por ahí, asesinaron a una persona a 4 o 5 cuadras de la zona. Yo lo vi en las noticias y empecé a orar, y cuando estábamos ahí en la zona pasé todavía, estaba la patrulla, estaba todavía acordonado. Aún todavía cuando salimos de la zona ya tardecito, seguían acordonado el lugar. Ahí los hermanos de Flores Magón saben que está. Entonces tuvimos nuestra oración de clamor y después pasé al púlpito y tomé un tiempecito para orar por la familia de las personas, para orar por nuestra colonia. En nuestra zona estamos orando, en la zona Flores Magón estamos orando por no tener ejecutados, y de repente tenemos esta cuestión ahí. Jueves en la noche me envían un mensaje uno de los líderes de la zona y me dice: pastor, estamos aquí en el sepelio de la persona que fue asesinada.
Y entonces pues luego la pregunta, ¿era de nuestra zona? No, no era de nuestra zona, pero sí es hermano de un miembro de nuestra zona. Y la otra es que esta persona que murió llegó a algún culto en Álvaro Obregón. Al principio de la predicación dije que algunos tienen un Dios virtual. Lo tienen por las redes sociales, lo pueden checar a la hora que quieren, pueden estar allá. Pero yo quiero recordarles una palabra que el Señor nos dio hace 9 años aproximadamente. No habíamos salido de Obregón todavía cuando el Señor nos dio una palabra. Y esta palabra es esta. Y quiero darla a las personas que nos están mirando. El Señor dijo que la iglesia sería el último refugio. La iglesia sería el último refugio. Yo he creído esa palabra. Tiene que saber mi amado hermano que mi oración, porque soy el pastor y voy a seguir siendo el pastor hasta que el Señor me llame, mi oración ha sido: guarda a tus hijos, Señor, rodéalos de tu favor, escóndelos del enemigo, que pasen desapercibidos del malvado. Pero de repente Dios te lanza el palito, ¿no? ¿A cuánto les ha lanzado el palito? Pero estoy lanzando el palito para los que no están aquí. Esta es la cuestión. Esta es la segunda persona allegado a alguien de la congregación. Yo estoy preocupado por eso. Estoy preocupado por eso. Esta es la segunda persona allegada a alguien miembro de la congregación. Entonces, no te salgas de la cobertura del Señor. ¿Me están oyendo, hermanos? No te salgas de la cobertura del Señor. Ahora, cuando yo digo que la iglesia sería el último refugio, primeramente es una palabra que el Señor nos da. Es una palabra que el Señor me dio a mí. A veces yo no tomo esta atribución. A veces tomo una palabra y la declaro, y siempre estoy diciendo pues que no soy profeta. Y en realidad, hermanos, todos somos profetas de Dios. Y yo puedo decir, porque lo he visto y lo he sentido, que efectivamente Dios me usa con palabra profética. Yo no soy alguien que está todo el tiempo diciendo el Señor dijo. Y perdonen, hermanos, no estoy tratando de ofender a nadie ni de descalificar a nadie, pero no soy mucho de estar viendo por todos lados y de estar sintiendo por todos lados. Discierno bastante, someto bastante antes de poder decir así dice el Señor. Pero sí sé que Dios me usa con palabra profética, sí lo sé. Sí sé que de repente digo palabras y esas palabras van acompañadas de autoridad de parte del Señor. Y yo estoy dando esta palabra con esa autoridad, y por eso lo estoy enviando a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, porque ustedes son los que necesitan saber esto, que la iglesia es el último refugio. Y usted no puede mantenerse fuera de la iglesia. Y aunque esta palabra yo la recibí
en nuestra congregación, para nuestra congregación. No estoy diciendo que este es el único lugar donde hay salvación, que quede claro. ¿Está claro? Ahora regresamos al barco. Ahora regresamos al Señor Jesús en el barco. ¿Por qué? ¿Por qué si a pesar de que hay gente experta? ¿Y por qué si a pesar de que confía en el Señor? Ahí, tanto unos como otros, ve ahí la imagen, ahí está el Señor, Él está durmiendo, el mar está embravecido, los muertos están cayendo casi a nuestro lado. Los secuestros, las extorsiones, la violencia, el robo, ahí está el mar embravecido, ahí está. Voy a dar esta parte porque es bien importante. Yo no quiero que se me vaya a acusar de una herejía. Es una herejía, escúchelo bien, es una herejía decir que en un solo lugar está la salvación. ¿Está claro? Eso no es correcto. Entonces la salvación está donde está Jesús. Y en esta iglesia está el Señor Jesús. Todavía los discípulos tuvieron que clamar: maestro, maestro. Ahora dígame usted cómo lo hicieron. Maestro, maestro. Ahí está la lanchita, por favor. A ver, alguien allá atrás, dígame cómo piensa que lo hizo. Alguien, por favor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Ni siquiera vi quién eres. A ver, otra vez. Sí. A ver, ¿alguien más? Ayúdeme aquí, alguien ayúdeme. Los que quieren, ayúdenme. 1, 2, 3. Maestro, que perecemos. ¿Y no será que con todo eso Dios está llamando la atención a tantos cristianos virtuales que han salido de la cobertura del lugar donde está la presencia de Dios? Mire, mi hermano, Jesús está en tu casa, Jesús está en tu trabajo, Jesús está en la calle, Jesús está en la ruta. Por favor, no me malinterprete. ¿No será que Dios está llamando tu atención para que tú entiendas y comprendas que necesitas un encuentro personal con Jesús y experimentar? Hermano Herminio, ¿no es cierto eso? Necesitamos esa presencia del Señor Jesús. Mire, cuando está el Señor Jesús ocurren algunas cosas bien fuertes. Cuando Jesús llega, la tormenta del pesar en el corazón se acaba. Cuando hay una tormenta en tu alma, cuando hay una tormenta en tu corazón, esa tormenta solo puede ser quitada cuando Jesús llega. Solamente cuando Jesús está presente y cuando tú te encuentras con Jesús es la única manera que la tormenta de tu alma sea quitada, ese pesar en tu alma sea quitado. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando Jesús llega, la tormenta del dolor se va. La tormenta del dolor se va. De verdad, hermanos, de verdad se los digo. Benditos ustedes de Jehová. Mire que mi hermano aquí que está al frente me dio este papelito cuando terminamos la oración de la mañana, y él con tanto gozo, es Números 22, 24 al 26.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo le dije a mi hermano, mi amado hermano, esta porción es muy especial en la Biblia. Esta porción es conocida como la bendición arónica. Es la bendición principal, es la bendición con que terminaba toda reunión en el pueblo de Dios. Y cuando Él me la dio, yo la guardé. La guardé, aquí lo tengo, lo acabo de sacar, porque ustedes necesitan saber que necesitan acercarse al Señor para que Jehová te bendiga y te guarde, para que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermano, por favor, no corras con el mundo. No corras con el mundo, no corras con las cosas de este tiempo. Hoy tú tienes que levantarte y vencer todo aquel obstáculo que día con día viene para impedir que tú estés en la casa de Dios y te encuentres con Jesús. Porque cuando Jesús llega, entonces el dolor se va. Tercero, cuando Jesús llega, la tormenta del miedo y del temor se va. Esta semana contesté el teléfono y era una persona para extorsionar. Oí las primeras palabras y colgué. De repente el diablo me quiso poner temor, porque la voz en grito y en majaderías: te vamos a llamar. Sí, pero yo ya lo llamé a Él antes. Él está con nosotros. Cuando Jesús llega, entonces el temor y el miedo se va. Pero no olvides, la iglesia es el último refugio. Hasta hoy, solamente 2 allegados. Yo no quiero más. Yo no quiero. Mi oración, usted puede saber que esta mañana, mientras estaba ahí hincado orando, yo estaba orando por la cobertura de Dios para tu vida. Ese es mi trabajo. Mi trabajo como tu pastor es levantar mi voz, pero tu participación buscando a Dios, caminando con el Señor, va a ser fundamental para sobrevivir en esta tormenta. Maestro, que perecemos. Cuando clames, el maestro se va a levantar y va a haber grande bonanza. Así va a estar tu mar. Yo declaro que así va a estar tu mar. 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 Tu mar va a estar en calma. Tu mar va a estar tranquilo. Tu mar vas a poder navegar. Vas a llegar al final con bendición. Vas a llegar con bendición porque Jesús está con nosotros. Y ahora dígalo: ¿y nosotros con Jesús? ¿Y nosotros con Jesús? Por eso ustedes son benditos de Jehová. Ustedes son benditos de Jehová. Qué bueno que salieron de su cama esta mañana. Qué bueno que tuvieron ese gozo de tomar la ruta, pagar el taxi, correr al autobús, preparar el auto y venirse a la casa de Dios. Porque bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, dice la palabra del Señor. Ahora entonces, manos levantadas, corazones abiertos, ojos cerrados, clame al Maestro. Usted personalmente,
Vamos, 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 entremos ahí, entremos ahí. Padre, 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 Padre Santo, ¿qué le parece que primero le damos gracias por la cobertura que nos ha dado? Vamos, alábelo por la cobertura, alábelo por la cobertura, alábelo. Gracias, Señor, gracias. Hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado. Gracias, Señor, que seguramente hemos pasado por peligros, hemos pasado por tribulaciones, ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos estado amenazados, Padre, ni siquiera, porque tú nos has guardado, porque tú nos has cubierto, porque tú nos has ayudado, porque tú has estado con nosotros. Gracias. Amado hermano que me estás viendo por las redes sociales, ven a la casa de Dios. Experimenta la presencia de Jesús en la comunión de los santos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice el Señor, perpetuamente te alabarán. Quiero recordarte que la iglesia es el plan de Dios, que la iglesia no es una invención humana. Y cuando os reunís, dice la palabra del Señor, y cuando os reunís, dice Hebreos, que no seamos como aquellos que tienen esa costumbre, que dejan de congregarse. Hermano, por favor, de cualquier congregación que tú seas, asiste a la casa de Dios. Ahí donde Jesús está, ahí donde Jesús se mueve, ahí donde Jesús se pasea entre los pasillos para tocar y para ministrar a los santos, para ministrar a los suyos. Cuando Jesús está en la barca y cuando nosotros estamos en la barca con Jesús, podemos confiar que vamos a tener bonanza. Quiero hablar a las personas que están aquí por primera vez, o segunda o tercera, yo no sé cuántas veces, pero no tienen a Cristo en su corazón. Yo quiero invitarle para que esta mañana entregue su vida a Jesús. Si hay alguien que no ha entregado su corazón a Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha pedido perdón a Dios por sus pecados, este es el momento para hacerlo. Y si hay alguien, lo voy a guiar en esta oración de fe. Por favor, repita esta oración de fe después de mí con todo su corazón. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo recibo tu palabra. Reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro mi corazón, porque así dice tu palabra. Mas a todos los que le recibieron. Por eso esta mañana yo te recibo, Señor. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mi corazón, tócame, cámbiame, libérame. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.